Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta charla por medio de este canal de YouTube. Soy su servidor y amigo, el doctor Jorge González, y vamos a platicar precisamente de cómo podemos reparar una corona o incluso un puente metal cerámico de una manera práctica en sencillos pasos. ¿Y con qué? Pues con material resinoso que podamos darle a la estética, pero aparte que sea una reparación duradera. Gracias por acompañarnos a esta cápsula más de Onipo. Y bueno, vamos a comenzar precisamente con esta presentación, pues hablando del culpable. ¿Quién es el culpable de que a nuestros pacientes se les fracture, se les caiga un poquito de la cerámica, que tengamos estos defectos? Pues bueno, podríamos analizar de la parte de qué origina la fractura, y ahí podríamos encontrar diferentes elementos a quien culpar o analizar. Muchos podrían decir que es el pan Bimbo, ¿verdad? Un gol aquí a la marca. Y es que precisamente muchos pacientes llegan diciendo que estaban comiendo algo muy suave y de repente se les vino un pedacito, sintieron cómo se desprendió, sintieron cómo se fracturó y dicen, fue comiendo algo relativamente suave. Y bueno, sabemos que no es el pan de caja el culpable como tal, sino tal vez el que desborda la fractura, desborda precisamente el hecho de que se desprenda esta parte de cerámica. Si podemos hacer un análisis, tendríamos que analizar de origen dónde se encuentra la fractura. Esta parte va a ser muy importante. Precisamente ayer hablaba con un colega, me decía, ¿cómo puedo reparar una restauración? Le digo, Doc, mañana voy a dar una plática, pero te adelanto, es importante primero, antes de hacer la reparación, saber dónde se encuentra la fractura. Si es una fractura que está comprometida con la oclusión, ¿qué crees? Te adelanto, y este es un spoiler, que vas a tener precisamente nuevamente una fractura, pero ahora del material restaurador. Entonces, primero tendremos que analizar dónde se encuentra la fractura, cuál es su extensión y si se encuentran fisuras, si se encuentran algún tipo de aristas. Todo esto nos va a dar una idea clara del panorama en el cual nos vamos a estar enfrentando en esta reparación. Las fisuras nos hablan precisamente de un estrés que está sufriendo la cerámica. Y esto puede ser por un exceso de flexión o puede ser precisamente por una falla cohesiva entre el metal y precisamente la cerámica. Entonces es muy importante reconocer el territorio donde yo estoy trabajando. Si tú empiezas a hacer una reparación y dentro de los pasos va a ser precisamente tallar estas aristas y tienes fisuras, ¿qué crees que va a pasar? Se va a seguir fracturando, ¿vale? Entonces de nada va a servir que tú repares y posteriormente se va a desprender un poco más de esa cerámica que tenemos en la corona. Les hablaba de la extensión. No es lo mismo reparar una pequeña porción de cerámica donde no tenemos ya contacto con el metal, o sea, simplemente queda, como le llamamos comúnmente aquí en México, se despostilló, o sea, una pequeña porción de cerámica y no dejamos ver más allá de lo que es el material que bloquea la parte de metal. Y entonces ahí la situación va a ser muy diferente que cuando tengamos una mayor fractura, un mayor desprendimiento de la cerámica y entonces nos encontremos con parte de metal, donde sea la extensión mucho más vasta. Por ejemplo, me ha tocado ver casos en los cuales se desprende prácticamente toda la cara oclusal de una corona y dicen, vamos a reparar. Permíteme, es que ya no es así de sencillo, ¿sí? Los pasos que les voy a dar es para reparar algo relativamente fácil de una extensión de 2 milímetros, aproximadamente 3, y tendríamos que lograr precisamente la extensión porque la extensión nos va a dar la pauta del paso a paso. Otro punto a considerar precisamente de la extensión es precisamente cuántas caras está involucrando. Eso va a ser muy importante en la parte de restauración. Entonces, si tenemos una extensión muy amplia que abarca más de 2 caras, si tenemos un punto de contacto con el antagonista, si tenemos fisuras, entonces realmente el pronóstico de esa reparación va a ser muy malo. Desafortunadamente se los tengo que decir porque las condiciones nos están orillando
hacer una reparación en una situación en la cual la razón por la cual se fracturó esa cerámica sigue prevaleciendo. Y regularmente se tiene que ver la desoclusión del paciente. Tendríamos que ver el espacio, porque muchas veces quedó alta la restauración cerámica. Y esto puede ser por diferentes razones, desde el cementado, el tipo de cemento que utilicé, hasta precisamente el proceso de fabricación. Y bueno, que no valoramos la parte de oclusión. Entonces, tendríamos que primero hacer una valoración muy precisa de a qué me estoy enfrentando. Cuando solamente es un desprendimiento de cerámica a cerámica, tenemos un mayor pronóstico, tenemos un mejor resultado, tenemos una mayor garantía. Aunque no lo crean, en esas pequeñas extensiones que podemos nosotros ahí analizar, vamos a poder ver precisamente cómo cuando tenemos una pequeña porción, vamos a encontrar una mayor facilidad en cuestión del acondicionamiento, en cuestión de la misma restauración. Vean aquí esta diferencia entre los diferentes ejemplos en cuestión de la extensión. Una mayor extensión significa un mayor reto y también significa un pronóstico reservado a malo, ¿vale? A una reparación de corto plazo, ¿vale? Bien, ¿qué causó esta fractura? Eso es importante de nosotros encontrar el culpable, más que nada para no repetir la misma razón por la cual se fracturó la cerámica. Y entonces podríamos dividir de manera muy rápida. Bueno, podríamos culpar al paciente. Esto es por algún tipo de traumatismo, algún mal hábito que tenga el paciente, alguna interferencia oclusal, un uso inadecuado, el paciente se pone a destapar los refrescos con los dientes, ¿vale? Entonces, todo eso le podríamos culpar al paciente, pero no siempre el paciente es el culpable de esta situación. También podría ser el material. Y ahí podríamos culpar pues al laboratorio o podríamos culpar a nosotros mismos porque tal vez el material que elegimos para ese paciente no es el adecuado, ¿vale? El material siempre tendrá ciertas cualidades mecánicas que ayudarán a preservar la función de esta corona por el mayor tiempo posible y obviamente llega un punto en el cual estas características se van perdiendo. Si el material no es el culpable, porque supongamos que es el material con el cual hemos trabajado siempre, pues entonces podríamos culpar a la técnica. La técnica en cuestión a que el laboratorio no hizo lo adecuado en ese paso a paso. Tal vez se equivocó, tal vez hubo en esta corona una diferencia en el cambio térmico de la cofia con la parte del bloqueador, con la parte de la cerámica, tal vez no estaba bien calibrado su horno, tal vez el diseño de la cofia no fue la ideal, no estaba bien calibrada, tal vez estaba muy ancha o gruesa en ciertas zonas donde quedó precisamente la cerámica mucho más delgada. Entonces ahí podríamos valorar la parte del técnico, pero aquí juega un papel importante el clínico. El clínico cuando lo va llevando a paso, por ejemplo en una corona metal cerámica, pues tú tienes una prueba de metal en el cual tú estás verificando el sellado, donde tú tienes la obligación de ver el grosor de esa cofia. Tú debes de tener un calibrador y estar checando y también ver el espacio que queda para tu cerámica, de tu corona, que tú vas a cementar y que tú vas a ver cómo queda en oclusión. Entonces tú al final eres responsable donde la falla técnica viene por parte del laboratorio, puede muchas veces prevenirse si uno está al pendiente de ese paso a paso. Claro, yo no puedo controlar la parte de cómo se hace el proceso directamente en el laboratorio, pero sí de ir limitando precisamente los errores cuando se habla de diseño, cuando se habla de grosores, cuando se habla de sellado por parte de la cofia y por ende de los espacios para la cerámica. Ahí sí tengo una injerencia.
En el aspecto clínico, que es ahí donde muchos no queremos reconocer, pues tenemos varias deficiencias. Una de ellas es la insuficiencia de preparación, que hoy en día ya encontramos técnicos que se ponen firmes ante estas preparaciones deficientes y nos hacen a nosotros como clínicos tener que repreparar, y eso me parece fabuloso, cómo podemos tener esta sinergia, cómo yo puedo dictar el paso a paso en el laboratorio, pero el laboratorio también me tiene que determinar con qué elementos él puede trabajar. Entonces esto me parece maravilloso que los laboratorios también se estén dando a esta tarea. Cuando tenemos terminados en filo de cuchillo, no en todos los casos, pero en los cuales se compromete mucho la flexión del material, pues obviamente el quedar con un espacio tan limitado, porque no tienes ahí un punto límite, pues entonces esto va a generar una mayor flexión y por ende una posible fractura. Bien, entonces analizando esta situación podríamos clasificar por medio de un parámetro llamado de Hasselton, qué tanto es lo que se ha perdido en esta fractura, y lo tenemos como una fractura simple, una fractura mixta y una fractura compleja, ¿vale? Es una clasificación muy sencilla. Simple involucra solamente la porcelana. Mixta, pues es aquella que involucra la porcelana y parte de metal. Y compleja es cuando involucra la porcelana, el metal, pero una gran extensión que puede incluso abarcar toda una cara o puede abarcar dos caras, ¿vale? Entonces, ante esta situación, nosotros podemos darnos cuenta que el pronóstico pues será mucho más favorable en las fracturas que se den en las coronas de metal cerámica simple y mixta. Bien. Veamos aquí dentro de esta clasificación la extensión que se puede tener por parte de la fractura, y entonces cómo determina mucho, vean, el grosor del metal, involucra mucho el diseño de la cofia, involucra mucho la adhesión a la cofia. Todos esos elementos juegan un papel importante en el posible fracaso de unión entre la cerámica y obviamente el metal, y por ende que se pueda dar la fractura. Entonces es bien importante analizar. Aquí, por ejemplo, tenemos una fractura, más que nada un chipping acompañado de una fisura, donde tenemos una falla en las condiciones de la cerámica. B, tenemos ya una fractura cohesiva entre el material cerámico, y C tendría que ser ya la exposición del metal. Vale. Hay varios estudios que hablan precisamente de cómo se dan estas fracturas y la manera de poder repararlas. Y tenemos precisamente como material ideal a la resina siendo un material fácil de manejar, con ahora propiedades gracias a la tecnología nano, que podemos usarlo como un sustituto precisamente a esta cerámica. Es lo más parecido que vamos a encontrar a la cerámica, porque dentro de su composición la misma resina pues tiene cerámica, ¿vale? Haynes y Russo también platicaban acerca de la fractura, que a veces es solamente pulir. Esas fracturas muy simples, donde hay solamente un pequeño defecto, que se pudiera solamente pulir, y después valorar aquellas que se tendrían que reparar, ¿vale? Entonces las dividen en estas dos opciones. Y como último caso, aquellas fracturas que necesitan el reemplazo. O sea, al paciente le decimos, ¿sabe qué? Aquí ya no puedo reparar, ya tendríamos que cambiar esta restauración. Yo sé que hay muchos casos en los cuales acabamos de hacer una rehabilitación, acabamos de colocar nuestras coronas, al poco tiempo se fracturan, y queremos como darle esta garantía al cliente, al paciente, pero debemos de recordar que no en todos los casos aplica el que yo tenga que reemplazar, ni mucho menos que tenga reparar. Tal vez sí tengamos que reemplazar. Entonces ahí sería cuestión de precisamente la valoración. Cuando la extensión de la fractura llega a un área de función y no es posible reparar, ejemplo un borde incisal, cuando tenemos una mordida borde a borde, ahí tendríamos que
reemplazar. Ahí tendríamos que cambiar la corona o el puente, ¿vale? Cuando el intento de reparar altere la forma anatómica, otro punto importante, porque cuando nos preguntamos cuándo decido reemplazar en vez de reparar, bueno, precisamente cuando tú estás haciendo una mega reconstrucción, una mega reparación y ha cambiado las condiciones anatómicas y también la condición estética. Ante mayor sea la deficiencia, la fractura, la extensión, pues mayor va a ser el reto estético para la resina. Cuando al reparar el proceso afecta la pulpa, también tendríamos que cambiar. Esto pareciera una obviedad, pero es importante tenerlo en cuenta. Y si ustedes pueden ser francos con sus pacientes, esto les va a permitir que el paciente pues lo tome como algo que ya no tiene vuelta atrás, ¿vale? Habría que cambiar. Cuando el resultado estético sea deficiente, lo que les comentaba, cuando sea una extensión muy amplia, pues habría que hacer el reemplazo porque precisamente la resina no podría ante este reto tan alto. ¿Es viable usar resina para reparar cerámica? Sí, de hecho sí, la resina, y lo tenemos en este otro artículo, es un material que nos va a dar grandes ventajas. Cuando la fractura no envuelve el metal, entonces podemos hacer una adhesión predecible, dice este artículo, ya se lo mencionaba acerca de la extensión. Porque adherirse a la parte cerámica, digamos que es un poco más sencillo que adherirse a la parte de metal. Tendrías que hacer como dos protocolos diferentes y bueno, eso también va a involucrar un mayor reto en la parte del sellado. El éxito para la longevidad de las restauraciones que se han hecho o las reparaciones que se han hecho con resina depende precisamente del conocimiento de la técnica adhesiva. Ese es el papel más importante dentro del proceso, que podamos entender de qué manera es que se une la resina a la cerámica. Así como entendemos cómo se une la resina al tejido dental, pues aquí se tendrá su propio protocolo y se tiene su propia forma de poder hacer adhesión. Los agentes grabadores, como el ácido fluorhídrico, pueden disolver precisamente la matriz vítrea y eso va a permitir poder tener una mejor unión micromecánica por parte del adhesivo. Una pieza fundamental para poder generar una unión y un sellado. Porque recuerden que eso pues va a regresar a la función y eso se va a someter a cepillado dental y a todo lo que conlleva el tener una restauración en boca. El éxito y el tiempo de vida de la reparación con nuestra resina que vayamos a utilizar dependerá mucho del conocimiento y aplicación de la técnica adhesiva. Y aquí involucra no solamente qué tengo que hacer en ese paso a paso, sino también la elección del material. O sea, voy a utilizar una resina, cualquier resina puede ser. ¿Tú qué crees? Si estás por reemplazar cerámica, ¿cualquier resina podría reemplazar la cerámica? No lo creo. Y entonces, en función a esto, vas a elegir una resina con alta carga de relleno cerámico y por ende un protocolo adhesivo que vaya en relación a este tipo de resina. ¿Vale? Si la fractura solo es en la cerámica, sin verse el metal, el pronóstico es mucho mejor. ¿Vale? Es algo que creo que ya lo habíamos platicado y nos queda muy claro. Se requiere microabrasión, disolver la matriz vítrea superficial y un agente de acoplamiento para obtener la mejor unión. Perfecto, entonces aquí tenemos las piezas claves para este rompecabezas. Número 1, elegir qué batallas vamos a llevar a cabo. En este caso, ¿a qué me estoy enfrentando? Tengo una fractura que solamente involucra cerámica, entonces lo puedo reparar sin ningún problema con resina. Involucra ya metal, bueno, hay que ver qué tanto involucra el metal. Y quiero que tenga una restauración con resina, bueno, habría que elegir una buena resina. Para poder hacer adhesión y tener una mejor unión y un mejor sellado, requiero forzosamente de la microabrasión, disolver la matriz vítrea con el ácido fluorhídrico y necesito un agente de acoplamiento. Perfecto. Entonces, ¿cómo reparamos una fractura estática que involucra solamente la cerámica? Este pequeño chipping, esta pequeña fractura. Bueno,
tendríamos que analizar el defecto, tendríamos que demarcar, no vemos fisuras, vemos que es una extensión que involucra el borde incisal, ¿ok? Entonces debo de tener consideración en la desoclusión, valoro y tal vez ya en el análisis nos damos cuenta que esto fue por un traumatismo, ¿sí? No fue tanto por un problema de oclusión o desoclusión, sino más bien por un traumatismo. El paciente iba caminando, se cayó, se pegó, ¿sí? O en un accidente automovilístico, o puede ser que alguien le dio un golpe, o incluso un niño pequeño que le pudo haber dado un cabezazo a su mamá. Hay tantos ejemplos, no solamente el pan Bimbo nos ocasiona este tipo de trabajo. Bien, después tendríamos que alisar precisamente esta superficie para que tengamos unos bordes mucho más lisos. Entonces podemos usar fresas de diamante o también a mí me gusta mucho recomendar piedra verde. La piedra verde la utiliza mucho el laboratorio para precisamente detallar la cerámica. Entonces la piedra verde podría funcionar muy bien. A baja velocidad tendríamos que trabajar precisamente con el contrángulo a muy baja velocidad y quitar todos estos bordes romos. Y si podemos aislar, pues va a ser algo fenomenal porque precisamente vamos a usar algunos agentes que son muy abrasivos, entre ellos precisamente la microabrasión, el ácido fluorhídrico, y esto puede no solamente dañar la cerámica que se encuentra alrededor, ¿vale? Sino también las piezas continuas y los tejidos blandos. Entonces aislar sería lo mejor. El teflón nos va a ayudar mucho precisamente para aislar a los dientes vecinos. Y si podemos, aparte de quitar todos estos bordes con aristas, hacer una pequeña extensión. Recuerden que a una mayor superficie de contacto tenemos una mayor adhesión. Y esto se parece mucho a una fractura, por ejemplo, en esmalte. En esmalte también hacemos un pequeño biselado para tener mayor superficie de contacto. Entonces yo les recomiendo mucho precisamente usar alguna fresita de grano mediano a grano fino o una piedra verde montada que también las venden para contrángulo, no solamente para pieza recta, y poder extender un poquito lo que es el daño de la cerámica. Bien, después de esto, pues podemos arenar, es muy recomendado arenar. Hay que tener cuidado de no arenar más allá de los límites que queremos en nuestra restauración o en esta parte de la reparación. Entonces podemos usar un poquito de la resina azul Blue Broker que usamos regularmente para blanqueamientos. Lo podemos colocar hacia la periferia, fotopolimerizar y luego arenamos. Después de arenar habría que lavar. Si tienen la opción de poder lavar con alcohol, va a ser muy bueno. Eso va a limpiar muy bien los residuos de la partícula de oxoaluminio que regularmente se utiliza para estos casos. Y después vendría el uso del ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, dependiendo de la concentración, puede ser 1 minuto, 2 minutos. Hay que tener reloj en mano, estar muy al pendiente del proceso. Después lavar y secar muy bien. Después vendrá el agente de acoplamiento, que en este caso, ¿sí? Estamos hablando del silano. Y el silano hay que dejarlo actuar por 60 segundos. Es bien importante que demos los tiempos que señala el fabricante para que podamos maximizar la unión de nuestra resina a la superficie de esta cerámica ya tratada, ya acondicionada. Bien, y una vez que colocamos precisamente en nuestro silano, podemos colocar nuestro adhesivo. Un adhesivo, el que ustedes prefieran. Yo recomendaría más los adhesivos de nueva generación. Toda la gama de adhesivos universales como Futurabond U va a hacer que tengas un mejor anclado a la superficie. Recuerda que estos adhesivos traen nanopartículas de cerámica en su interior, entonces vamos a tener una micro retención del adhesivo con mayor fuerza de unión. Y aquí le estamos apostando mucho a la adhesión, entonces no podemos vacilar en este paso usando un adhesivo de quinta generación, no porque no sean buenos o no porque no se vayan a adherir, sí se van a adherir y van a tener unión, pero qué mejor ganar unos puntos más de unión con los adhesivos de nueva generación como Futurabond U, que tiene carga de relleno cerámico. Después de fotopolimerizar, pues ya estaríamos colocando nuestra resina. Una resina regularmente tono esmalte, una resina que puedas tú colocar, moldear, cubrir el defecto
y poder fotopolimerizar. Regularmente estas resinas tono esmalte, dependiendo de la zona, pues las vamos a colocar adosando a la superficie. Recuerden usar una resina que sea de buena calidad, de buena cantidad de relleno cerámico. Ya saben que a mí me gusta mucho Grandioso. Yo les recomiendo usar Grandioso, es una muy buena resina, no es pegajosa. Precisamente aquí juega un papel importante la textura de la resina para que se adhiera perfectamente, no me va a dejar pequeños espacios, burbujas. Y aparte que sea una resina de alta carga de relleno cerámico como lo es Grandioso. O sea, estoy reparando cerámica con una resina con mucha cerámica. O sea, más del 80% de su composición es cerámica. Entonces, imagínate la calidad de reparación que vamos a tener. ¿Vale? Y una vez que reparamos, pues vendrá todo el protocolo de pulido. Bien importante el proceso de pulido. Llevarlo paso a paso con tus fresas de terminado, que son estas fresas multinavajas o multilaminadas. Y después todo el protocolo de pulido con tus pulidores, que ya lo veremos más adelante. ¿Qué materiales se requieren? Bueno, le tomé una foto precisamente a lo que podríamos estar utilizando para esto. Aquí tienen las famosas piedras verde montadas para contraángulo, sí existen. Hay de diferentes formas. Yo utilizo esta, la primera forma, que es como de flama. Me gusta mucho y me permite poder quitar estos bordes romos, poderlos hacer lisos, y me gusta mucho trabajarlo a baja velocidad entre 8000 a 10.000 revoluciones. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un arenador que me pueda dar esta microabrasión en la parte superficial de la cerámica, y que es lo que usamos regularmente, oxo aluminio de 30 micrones o de 50 micrones como máximo. Para restaurar requerimos pues obviamente el adhesivo. Ahí ustedes ven Futurabond Nu. A mí me encanta este adhesivo, es un adhesivo universal. Y en el caso de involucrar ya el metal, como lo vemos ahí en esa fotografía, que se ve un poquito el metal, podemos echar mano de alguna resina fluida que sea opaca. A mí me gustó mucho esta resina de Amaris. Hay una versión Flow que se llama HO, que quiere decir High Opaque, es el altamente opaco, y me permite precisamente bloquear la oscuridad del metal. Me encanta esa resina. Lo pongo encima de esa resina, fotoprometizo, y coloco una resina pesada Grandioso. Ahí lo ven ustedes, el OA1. OA1 es un opaco, una dentina. La coloco en una pequeña cantidad y encima puedo colocar un esmalte. El esmalte del tono de la misma corona, o simplemente un tono esmalte como es el Grandioso incisal que vemos ahí en la presentación de CAPS. Precisamente puse esas presentaciones de CAPS porque es mucho más fácil para tomar la fotografía, ¿va? ¿Qué tenemos por ahí? También un caracterizador que se llama Final Touch, que viene en tono blanco, que también se puede utilizar como para bloquear parte de el color gris que tiene el metal. Y obviamente el ácido fluorhídrico. Esto es lo que requerimos, y también no está ahí, pero sí bien importante, nuestro agente de acoplamiento, que es el silano, ¿vale? Entonces, tenemos las fresas, las fresas de diamante, o también la piedra verde montada. Tenemos los arenadores y tenemos los productos para la reparación, la restauración. Ahí está, Grandioso. Y ya les había comentado por qué Grandioso, porque es un material con excelentes propiedades mecánicas, y esto es gracias a la alta cantidad de relleno cerámico. Entonces, ¿qué tonos se deben de usar? Pues ya les comentaba, es el tono opaco, dentina, también lo podemos así conocer, un tono que pueda bloquear la oscuridad de precisamente el metal, si es que está visible el metal. Ahí Grandioso nos ofrece un tono que se llama WO, en blanco opaco, y luego ya podríamos colocar un tono más saturado, como es el OA 3.5 o el OA 2, y luego un esmalte, ¿vale? Que un esmalte ya sea de tono Vita o un esmalte de cierta translucidez. Este sería el paso a paso. Si alguien quiere tomarle la foto, que yo recomiendo hacer un biselado, después pasaríamos al arenado. Después de lavar y limpiar muy bien,
haríamos el grabado ácido con el ácido fluorídrico. Después estaríamos colocando el silano. Y aquí, un punto, si encuentran un adhesivo que contenga MDP, pues bueno, este va a adherirse mucho mejor a la parte del metal, si es que tenemos contacto con el metal. Si no tenemos contacto con el metal, entonces con el puro silano y después mi adhesivo es más que suficiente. ¿Ok? El silano en el metal no funciona tanto, de hecho no tiene mayor unión, entonces no tendría caso. Yo diría que un adhesivo a base de MDP o un adhesivo universal tiene mejor adhesión que incluso el mismo silano al metal. Vendría el opacador, que regularmente lo encontramos en resina fluida, después la resina pesada, de igual forma dentina, esmalte o solamente un tono translúcido y el acabado propiamente. Entonces vámonos paso a paso, se los voy a mostrar en este video, vámonos paso a paso para ver cómo es que se repara una de estas fracturas o defectos en una corona metal cerámica. Primer punto, pues sería utilizar nuestras fresas o nuestras piedras verdes montadas, poder limpiar y poder extender el biselado y dejar los bordes lisos, ¿vale? Este biselado es a 45 grados y una extensión más o menos de 1 milímetro. No es tanto lo que tenemos que extendernos. Entre 1 o 1.5 milímetros es más que suficiente. En este paso de irrigación no es necesaria, simplemente que sea intermitente. Vamos tallando la cerámica, ¿sí? Vamos tocando, ustedes ven ahí en el video cómo se toca, se separa, se toca, se separa. No se hace mucha fuerza y debemos de tener un control de la velocidad entre los 10.000 a 20.000 revoluciones por minuto para lograr esto. Entonces esto es muy muy suave, no vayan a usar agua. Así en seco se trabaja y podemos limpiar con alcohol, ¿vale? Después de haber limpiado con alcohol para retirar todo el polvito de cerámica que quedó en la superficie, vamos al siguiente paso que sería el arenado. Aquí muy importante proteger a los tejidos blandos. Use obviamente un dique de hule. Si no tienen la oportunidad de colocar un dique de hule, pues entonces coloquen, aunque sea una barrera protectora de resina, para poder proteger la periferia y poder proteger los tejidos blandos. Vamos a usar óxido de aluminio de 50 micrones. Si encuentran uno de 30 está súper bien, pero con el 50 es más que suficiente, hacen un excelente arenado. Vamos a separarnos a una distancia de 1 centímetro aproximadamente y lo vamos a generar con una presión entre los 70 a 80 psi y aproximadamente de 3 a 5 segundos es lo que le vamos a dar, de 3 a 5 segundos, no más. Lo que vamos a ver es precisamente una superficie opaca. Después de haber hecho el arenado, vamos a tener una superficie opaca. Y esto es precisamente que quita el brillo, el arenado, y me genera una mayor difracción por parte de la cerámica, incluso por parte del metal. Entonces, esto va a ser un indicativo de que ya está acondicionada la superficie para continuar al siguiente paso. Entonces, de estar brilloso, vamos a arenar. Bien, esto obviamente lo está haciendo fuera de la boca del paciente, pero esto ustedes lo harían en el paciente, ¿vale? Ese es un ejemplo de cómo quedaría. Hay que limpiar también con alcohol. Nuevamente repito, el alcohol va a ser muy muy importante. Pueden usar un microaplicador, un single team, o pueden utilizar algún pincelito. Si usan gasa o usan el algodón impregnado en alcohol, se quedan ahí residuos, entonces no se lo recomiendo. Utilicen mejor los microaplicadores para la limpieza. Después de limpiar, dejen secar o apliquen un poco de aire y coloquen el ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico viene en jeringuitas, entonces lo pueden aplicar y dependiendo de la concentración, pues dejarán el tiempo entre 1 minuto y medio a 2 minutos, que es más o menos el tiempo que oscila para poder trabajar ya esa cerámica que ha sido tratada, ¿no? Esta matriz de cerámica. Después de ese tiempo hay que lavar y hay que lavar muy bien. Primero, antes de echar el agua, hay que retirar el ácido fluorídrico con el eyector
y luego nos ponemos a lavar. Podemos lavar con solución fisiológica o también puede ser con agua directamente. Y vamos a limpiar nuevamente con alcohol. Hay que limpiar y secar muy muy bien esa superficie. El cuarto paso sería usar el silano, ¿vale? Es importante el uso del silano, o ya les decía, o en su defecto un adhesivo que tenga las características como silano, como es el Futurabonum, y que se adhiera tanto al metal como a la cerámica, ¿ok? Si es solamente pura cerámica, entonces utilicen un silano y cualquier otro adhesivo. Pero si ustedes quieren apostarle una mejor adhesión, pues utilicen este tipo de adhesivos como el Futurabonum, que tiene monómeros especializados para adherirse a la parte cerámica, actuando como si fuera un agente de acoplamiento y también adheriéndose a la superficie metálica, ¿vale? Hay que frotarlo por 20 segundos. Vienen en estas dosis individual que son muy prácticas porque siempre te da la dosis correcta y siempre te da un material en óptimas condiciones. Lo que hay que hacer es presionar uno de los compartimentos que te señala ahí el mismo blister, single dose, y una vez que lo presionas, pinchas, tomas el adhesivo y lo frotas durante 20 segundos. Bien importante frotar este tiempo, los 20 segundos, y después colocar aire para que se extienda la película, que nos quede una película más delgada, pero aparte para que volatice el vehículo, ¿vale? Que en este caso es acetona y alcohol. Y luego vamos a fotoprocesar por 10 segundos. Ese sería el siguiente paso. Vamos a fotoprocesar. Ahí está el aire. Colocamos el aire, vean, directo, de 3 a 5 segundos. Y después estaríamos fotoprocesando con nuestra lámpara durante 10 segundos. Recuerden, una buena lámpara, lo que yo siempre les recomiendo. Hagan la inversión de una buena lámpara. Aquí estamos usando la lámpara de Boco, se llama Celalux 3. Una excelente lámpara que tiene forma como una plumita, es muy muy ligera. Después que viene el opacador de metal, así lo llamo yo, opacador de metal. Obviamente que existe un opacador de metal que es para la cerámica, pero ese necesita una cocción. Acá no tenemos esa opción, entonces lo que podemos usar es resina blanca opaca, puede ser Grandioso Flow WO, o puede ser este tinte de Boco que se llama Final Touch, que es un blanco opaco. Me gusta ambas opciones. Esta es mucho más fluida. Me gusta el WO porque tiene mucho más cuerpo y prácticamente esa sería la opción número 1. La opción número 2 sería caracterizador, el Final Touch. Y lo que se va a colocar es una pequeña capa delgadita que cubra solamente la parte del metal. No quiero cubrir la parte de la cerámica, solamente el metal. Y después de cubrirlo voy a fotopolimizar. Estos materiales que son opacos se fotopolimizan por 20 segundos para que quede bien polimerizado, ¿vale? Entonces vamos a fotopolimizar 20 segundos después de haberlo fotopolimizado. Ahora coloco una resina altamente opaca. Ustedes pueden colocar una resina fluida de alta saturación, como puede ser una dentina A3 o A3.5 o A4. A mí me gusta mucho este material de Amaris, es una resina microhíbrida. Colocamos una capa muy delgadita, muy fina, estamos hablando menos de 0.5 milímetros, para poder bloquear ese tono blanco que tenemos por parte del Final Touch o del Grandioso Flow WO. Y me genera una capa delgadita en el cual encima puedo colocar un tono esmalte o puedo colocar un tono incisal, por ejemplo, o un tono translúcido. También hay que fotoprocesarlo por 20 segundos. Algunos opacos incluso te mencionan fotoprocesar por 40 segundos. Ahí estamos fotoprocesando por 20 segundos. Y ahora nos queda un espacio para nuestra resina pesada. Muy, muy ligero ese espacio. No hay mucho espacio para colocar la resina pesada. Entonces tienes que usar una resina que no sea pegajosa porque la vas a adelgazar. Yo estoy usando la tecnología de Grandioso, que es de nanopartículas y que te va a dar la opción de poder aplanar. Vean cómo con la espátula estamos adelgazando esta película. No se viene, no se despega. Va a tener una muy buena adherencia.
La elasticidad que tiene la resina fluida se la confiere a la resina pesada una vez que polimerizan. Entonces, con toda tranquilidad puedo colocar una porción delgada de este material, ¿vale? Lo adosamos muy bien y vamos a fotopolimerizar. Aquí en este caso lo estoy colocando el opaco A1 de Grandioso y encima estoy colocando posteriormente un tono esmalte, ¿vale? Entonces aquí le estamos dando un poquito de anatomía a este defecto y posteriormente vamos a fotopolimerizar. Vale. Ahí está ahora el tono incisal. El tono incisal de Grandioso solamente para la parte de la cúspide. Recuerden que teníamos este defecto hasta la cúspide. Entonces estoy colocando esta resina Grandioso incisal, que es básicamente un esmalte. De igual forma le vamos a trabajar, lo vamos a esculpir. Vean que no se pega nada. Esta resina es realmente maravillosa en el manejo. Y no solamente en el manejo, sino en todas las cualidades mecánicas que tiene. O sea, el paciente puede, después de haber hecho la reparación, salir y a comerse unos tacos sin ningún problema. Es una reparación con un material que realmente tiene la cerámica que buscamos para poder llevarlo a la función. Después de fotoprensar este tono incisal, vamos a colocar esta glicerina para quitar la capa de oxígeno. Fotoprensamos por 10 segundos, después lavamos. Recuerden que la glicerina es hidrosoluble, se puede lavar, se seca y después de haber secado vamos al protocolo de pulido. Y a mí me gusta mucho un protocolo que ya tengo desde hace tiempo comprobado que me da excelentes resultados con estas resinas de alta carga de relleno cerámico como Grandioso. Me gusta el Diacon Plus Twist, es un excelente pulidor que viene en 2 pasos. Primero trabajamos el de color rosa, ¿sí? Es este pulidor que sería el mediano, y luego trabajaríamos con el de color gris, que sería el fino. ¿Ven? Es pasarlo directamente sobre la superficie sin hacer presión. Eso es bien importante, no hacemos presión. Si yo necesito quitar un excedente, entonces tendría que usar fresas determinado de acabado, estas fresas llamadas multinavajas. Pero si yo no tengo ningún excedente a retirar, pues entonces me voy directamente con los pulidores, ¿vale? Y vamos a ver ese brillo que va a ir tomando al momento de llevarlo a este protocolo. Después pasaría con lo que es el pelo de cabra. Me gusta mucho este cepillito. También hay inversión con triángulo. Ahí está el famoso pelo de cabra. Y lo pasamos y lo pasamos. Hay que tomarnos el tiempo. A veces queremos hacer el pulido mágico con un solo instrumento y darle solamente 2-3 pasadas. No, desafortunadamente no existe ese pulidor mágico. Tenemos que hacer un proceso, tenemos que hacer un protocolo para tener el mejor resultado. ¿Y qué creen? Todos estos pulidores se trabajan a muy baja velocidad. No puedo trabajar a una velocidad más allá de 30,000 revoluciones por minuto. De hecho, recomiendan de 10, máximo 20,000 revoluciones por minuto. Entonces, tenemos que darnos el tiempo para pasar. Cuando sé que ya cumplió su cometido el instrumento que estoy utilizando, llámese el pulidor de Diacon Plus o el pelo de cabra o la borla, hasta que ya no veo cambios. Les sigo pasando y ya no veo ningún cambio. Ya veo brilloso, lo veo aceptable y no veo ningún cambio, ¿vale? Esta sería la vista final de la reparación. Ustedes me pueden decir, todavía al fondo se ve una ligera sombra. Bueno, sí, puede ser por el metal, pero créanme que en cuestión de unión, tiene una excelente unión. No tiene una línea de división entre la resina y la cerámica y es algo que puede durar mucho tiempo en boca. Se los garantizo, ¿vale? Entonces aquí lo importante es la unión que tenemos por el protocolo adhesivo, el material que estamos colocando, que es un material de alta carga cerámica, y el protocolo de pulido para que podamos tener una similitud con la cerámica a nuestro alrededor, ¿vale? Esa sería la conclusión para obtener un excelente resultado en nuestras reparaciones de nuestras coronas metal cerámicas. Protocolo sencillo, justificado el paso a paso, ¿vale? Con excelentes materiales de calidad
y devolviendo la estética con este proceso de pulido, ¿vale? Quiero que me pongan sus comentarios a ver qué les pareció el protocolo y cómo lo hacen ustedes, qué quisieran agregar y si ya lo hicieron, cómo les fue. ¿Sí? Compártenos por favor en tus comentarios y con todo gusto les hacemos réplica. Bien. Entre más grande el defecto, mayor es el reto. Entre más grande el defecto, mayor es el reto. Vean, por ejemplo, aquí esta zona muy oscura, muy extensa. Aquí vamos a usar el WO, que tanto les platicaba, de grandioso, más el Amaris HO, que es el altamente opaco, más grandioso A5. Es un ejemplo para que ustedes vean, ¿vale? De esas veces que uno se pone a trabajar en el consultorio y no llega el paciente, bueno, y se pone uno a hacer estas pequeñas prácticas y vean el resultado. Sí, es mucho más complicado hacer este tipo de reparaciones tan extensas. De hecho, yo me encontré un artículo donde habla precisamente de este tipo de defectos tan amplios y dicen, ¿saben qué? No lo hagas con resina. No les conviene. Cuando el defecto sea muy amplio, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacer una reparación, pero con cerámica. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se puede hacer una reparación con cerámica si no puedo quitar ese puente, por ejemplo, que tenemos ahí? Bueno, pues lo que se puede hacer es una preparación tipo carilla, tomar una impresión, lo manda al laboratorio y tú lo cementas con resina, precisamente. Lo cementas con resina. Este es un buen ejemplo, ¿vale? De ahí se ve precisamente el paso a paso y cómo queda ya cementado. Y obviamente esto lo hacemos por el defecto tan amplio que tenemos, ¿vale? Entonces no todos los casos son para reparar con resina e incluso haber casos que tendrían que reemplazarse. Ya les hablaba de eso. Entonces, para estos grandes defectos, como dice el dicho, para grandes males, grandes remedios. Hay que tener nuestra mente abierta y tener las diferentes cartas a jugar para este tipo de situaciones, ¿vale? Hay muchísima evidencia de cómo reparar estas coronas con resina y el tiempo que más o menos durarían en boca. Hablan de términos entre 3 años, 5 años. Todo depende del material, todo depende del protocolo. Si tú me dices, doctor, pero yo no tengo arenador, doctor, pero yo uso resina X marca que no tiene la alta carga de reino cerámico, doctor, pero no usé el silano, usé un adhesivo X. ¿Me va a funcionar? Híjole, pues ¿qué te puedo decir? Si del protocolo que te estoy recomendando haces como la versión 2.0, y pues yo creo que no vas a tener el mejor resultado, ¿vale? Aunque tú me digas, oye, me quedó muy bonita, pues sí, puede ser que te haya quedado muy bonita, pero no tienes el resultado duradero que quiere el paciente. Esa parte es importante. Recuerden que el paciente tiene ciertas expectativas, ¿vale? Entonces, si buscamos la información, nos daremos cuenta que la pieza clave es protocolo adhesivo, material restaurador. Vale. Les agradezco mucho el tiempo que dedicaron a esta charla. Recuerden que la pueden ver posteriormente. Déjenme sus comentarios, por favor. Si hay alguna duda, con todo gusto posteriormente la resolvemos. Muy agradecido por la atención y seguimos en contacto con estas cápsulas informativas de Onipo. Nos vemos para la siguiente. Gracias.